Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana viene armado con un pincel en lugar de una espada, como si del mismísimo Velázquez, Murillo o Dalí se tratara. Responde al nombre de Vicente, Fernando Vicente, siendo el protagonista de su trabajo, ya que el libro se titula El arte de Fernando Vicente, editado por Norma Editorial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si hubieses nacido unos años antes, casi con toda seguridad, hubieses pintado esos grandes carteles de cine que se ponían en todos los grandes cines españoles. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque uno de los últimos fue Superman 3, que pude verlo con mi abuela y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Pues seguramente sí, vamos, no sé si me habría dedicado a eso, es un oficio que se ha perdido por desgracia, pero yo los miraba con la ilusión de dedicarme algún día a algo, si no exactamente eso, a algo similar, me parecían extraordinarios. ¿Y recuerdas así alguno con cierto cariño? Pues me imagino que las películas que me marcaron cuando yo era un chaval, me imagino porque tengo un vago recuerdo, porque ya tengo una edad y han pasado muchos años, pero por ejemplo La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, el de Indiana Jones lo recuerdo. Recuerdo muy bien, no sé muy bien por qué, porque además recuerdo el cine en el que lo vimos, Jesucristo Superstar. Bueno, esas películas, Alien, me imagino que en Alien todavía había esos carteles que estaban pintados además con temple. Era un oficio de artesanos. Sí, sí. Yo tuve la suerte de participar en una obra de teatro escolar con cierta cantidad de espacio suficiente como para que luciera la de Jesucristo Superstar, y la verdad que nos lo pasamos muy bien porque fue en COU, el último año de colegio prácticamente, entonces ya teníamos cierta madurez y la verdad que lo disfrutamos mucho entre compañeros y salió muy bien. Y ya que ha coincidido el tema de COU, bueno, he visto que la selectividad algunas veces puede causar ciertos problemas, pero que para ti no ha sido un inconveniente porque eres un gran autodidacta. Bueno, sí, lo que pasa que el autodidactismo lo que lleva es a pensar que habría sido de mí habiendo tenido estudios superiores de arte, digamos, que siempre me he quedado con la cosa de, pues yo creo, y además tengo 2 hijos adolescentes, que hay que estudiar y que se enseñan muchas cosas en las universidades y en las escuelas. Creo que yo me he ido pegando de tortas sobre todo a nivel de la cocina, de lo que es la pintura, el óleo. Sí. Me habría gustado mucho hacer grabado, escultura, en fin, cosas que te enseñan en la facultad y que como yo no pude entrar, pues me quedé con las ganas. Nunca lo sabes si me habría ido de otra manera habiendo estudiado Bellas Artes. Sí, que vamos, yo creo que la selectividad marca un poco, nos pone a todos muy nerviosos. Y yo la verdad que tengo la suerte de trabajar en un trabajo que me gusta también, pero que en principio a veces por una nota, por 3 décimas o 4, a veces te quedas fuera de cuál era de la carrera que más te ilusionaba y te puedes pegar una buena torta, pero que bueno, lo supe también reconducir y tuve la suerte de poder trabajar en una cosa que me gusta muchísimo y compaginarlo con el periodismo, que es como mi segunda vocación. Sí, pues lo mío fue un poco eso y fueron 3 décimas exactamente lo que me imposibilitaron entrar en la facultad. Sí. ¿Y cómo fue tu formación? Si eres autodidacta, por ejemplo, yo tengo un amigo, Daniel Bastida, que es pintor, un compañero de clase, que él hizo la carrera técnica de ingeniería, creo recordar, pero le ha ido bastante bien con la pintura. Y luego tengo también un caso de un primo mío que se llama Eduardo Alvarado, que ha hecho mucha pintura y él sí entró en Bellas Artes y la verdad que se ve que es un pintor de mucha categoría. Me gustaría sí que me contases cuáles fueron tus formadores o qué detalles te hicieron darte cuenta de que tú estabas destinado al dibujo y a la pintura.
Bueno, yo creo que para empezar hay algo genético, no es que las cosas no se puedan aprender, todo el mundo aprende, pero yo dibujo desde que tengo recuerdos. Y no solamente dibujo yo, sino que dibujan, tengo 3 hermanas, las 3 dibujan, aunque no se han dedicado profesionalmente a ello. Mi madre nos ponía a dibujar cuando éramos críos porque no había tanta televisión y tantas distracciones, digamos, de videojuegos y otras cosas. Y mi abuelo hizo Bellas Artes, él sí hizo Bellas Artes en San Fernando, que fue truncada por la guerra, Sí. terminó siendo ebanista y mi madre pinta de maravilla. Quiero decir que hay una cosa un poco genética y yo recuerdo que primero dibujo desde que tengo uso de razón y luego entré muy jovencito, con 12 años, que aún conservo el carné en Artes y Oficios, porque me gustaba, lo tenía además enfrente de casa de mis padres y iba allí a dibujar, a hacer mancha de carboncillo. También pensando en que en aquella época todavía el examen de ingreso en Bellas Artes era un examen de dibujo. Sí, es verdad, sí. Luego ya pasó a ser facultad y hizo falta la selectividad. Pero bueno, yo he dibujado siempre. Digamos que ese es un poco mi aprendizaje. Es autodidactismo, pero desde muy pequeño. Sí, sí. Bueno, yo la verdad que tengo cierta habilidad para el dibujo, pues mi madre dibuja y pinta bien, lo que pasa es que no se prodiga, pero si se pusiera, pues yo creo que sería una buena, hubiese sido una buena pintora. Y la verdad que yo, por ejemplo, yo veo un dibujo y digo, si soy capaz de dibujarlo, lo hago y me puede quedar bien, pero tengo que estar como inspirado. Yo ni tengo la técnica, yo creo que también es importante, como por ejemplo cuando tú ves cómo dibujan los japoneses que marcan la altura de los ojos, de la boca, y eso yo lo hago a cálculo, entonces siempre puede haber una imprecisión que yo creo que eso se adquiere a lo mejor con la técnica de que un profesor te vaya enseñando, y entre mis aficiones pues me gustaría que cuando me jubile pues dedicar un tiempo importante a aprender a dibujar o dedicar una parte de mi tiempo a eso, porque creo que me hubiese gustado también haberlo hecho. Pues sí, está muy bien. Además, nunca es tarde para empezar a aprender. Pues uno viendo tus ilustraciones no tiene la sensación de que sea que no haya estudiado Bellas Artes, porque le echa un vistazo a tu libro y la verdad que es impresionante. Por ejemplo, el dibujo que hace sobre la protagonista de La Semilla del Diablo, Faye Dunaway, que es impresionante, vamos. O el Drácula o cualquiera de tus ilustraciones puede dar la sensación de que eres un pintor como cualquier otro, de mucho nivel. Ya. Bueno, porque también llevo muchos años de oficio, llevo 40 años ya ilustrando, y eso también se tiene que notar. Al final el aprendizaje es alguien que te enseña a hacer cosas, pero si tú ya estás haciéndolas, terminas también depurando esa técnica, digamos, por tu cuenta, ¿no? Luego he visto que ilustraba muchos libros, mucha literatura clásica. Antes de hacer una portada de un libro, te lees el libro en cuestión, supongo, porque me da la impresión de que la literatura te gusta mucho. Sí, bueno, no siempre, si solamente es la portada no es necesario. Muchas veces además las editoriales van con muchas prisas, Sí, es verdad. te mandan una sinopsis, te dan una idea más o menos de qué quiere el autor o la autora, pero lo que sí tengo son más de 50 libros ilustrados y cuando ilustras un libro sí te tienes que leer el libro, lógicamente, y no solamente una vez, sino varias. Yo me los leo, los subrayo, los lleno de post-its y finalmente voy decidiendo qué ilustraciones necesita ese libro, ¿no? Que hay algunos libros que necesitan ser profusamente ilustrados y otros menos. Y luego el ritmo que va llevando dentro del libro las ilustraciones, que lógicamente hay veces que apetece ilustrar en un capítulo 4 cosas, pero tienes que cortarte para que en el libro haya ilustraciones cada tantos espacios, cada cierto tiempo, y no sean 2 pegadas y 20 páginas sin ilustrar. Ese tipo de cosas que, bueno, también la experiencia te van enseñando, ¿no? Sí, yo por ejemplo he estado echando un vistazo a las portadas, por ejemplo, de Arsène Lupin o Lupin, y la verdad que uno tiene la sensación de que está conociendo al personaje, pero y que va acorde el dibujo con el texto. En el caso, por ejemplo, de Peter Pan, yo creo que la portada que tiene del protagonista es súper significativa, esa mirada pícara mirando hacia un lado, pasando muy cerca de Campanilla del De Campanilla, protagonista, sí. tiene uno la sensación de que ha mejorado el libro, porque uno
se queda con la imagen del Peter Pan de Disney, y cuando lee el libro ve que no es tan, a mí por lo menos me pareció que no era tan maravilloso, pero con esa ilustración cambia uno la perspectiva, se introduce. Bueno, pues muchas gracias. Te diré que tiene su historia, porque cuando hice esa ilustración, la editorial en su día, han pasado ya muchos años, es mi primer libro ilustrado, de hecho, hace ya más de 15 años. La editorial no lo veía mucho el poner la cara del protagonista, porque en aquella época, esto ha cambiado también ahora, las editoriales no querían que sacáramos a los protagonistas en la portada, porque decían que había un cierto rechazo de la gente, de los lectores, a que les pusieras cara a los protagonistas, que preferían, digamos, imaginarla a ellos. Y yo, en cambio, pues Peter Pan, pues me apetecía hacer mi Peter Pan, ¿no? Dar mi versión de Peter Pan. Y al final funcionó muy bien. Lleva un montón de ediciones y se sigue publicando, o sea que entiendo que acertamos. A mí me parece que era de Alfaguara, ¿no? La que edita. Es Alfaguara, sí. Sí. Luego, por otra parte, también dedica una buena parte del libro a todo lo relacionado con el cine negro. ¿Qué actores, directores o películas te han marcado para que te decidieras por esas ilustraciones? Bueno, hay algunas ilustraciones del libro que realmente son encargos, por ejemplo, del suplemento cultural Babelia del País, que una portada al año de ese suplemento está dedicada al género negro, más bien literario, aunque también muchas veces hablan de cine. A mí el género negro me gusta mucho, es lo que suelo leer cuando descanso, digamos, de leer para trabajar, porque como ilustro libros, generalmente tengo un libro encima de la mesilla que es que tengo que ilustrar. Pero cuando quiero evadirme, el género negro me gusta mucho. Películas, pues las clásicas me parecen todas maravillosas. El tercer hombre, El halcón maltés, todo ese tipo de cine de género a mí me ha gustado siempre mucho. Y cuando he tenido algún encargo, que prácticamente todo lo que hay en el libro al final son encargos, salvo la parte de pintura, digamos, que el que lo encarga soy yo mismo y entonces puedo hacer un poco lo que me da la gana. Generalmente tengo la suerte de que me caen encargos de cosas que me gustan. Y también, como son cosas cíclicas, pues portadas de Babelia de novela negra tengo unas cuantas. Pero bueno, ya te digo que es un género que me ha gustado siempre mucho. Bueno, yo en mi programa pues entrevistamos a gente de la cultura de todo tipo, gente que viene de la derecha, gente de la izquierda, porque valoramos el talento artístico en el arte que sea, ya sea literatura, cine o libros. En este caso he visto que había hecho ilustraciones para Vargas Llosa y Almudena Grandes, que curiosamente pues son más bien antagónicos políticamente. Cuando tienes que hacer una de tus ilustraciones, ¿en qué te fijas o tratas de qué intentas sacar de cada personaje? Porque me he dado cuenta que hace unos retratos, unas caricaturas que no llegan a sacar precisamente el defecto, pero uno intuye cuáles son sus puntos fuertes y débiles de su belleza, ¿no? ¿Cómo te inspiras para elegir el personaje y ver qué es lo que puedes sacar de él? Bueno, en la primera parte de la pregunta o lo que me estabas comentando, decir que bueno, que todo tiene que ver también con el trabajar desde hace ya más de 35 años con el diario El País. Sí. Tanto Mario Vargas Llosa como Almudena Grandes han trabajado. Mario Vargas Llosa sigue haciéndolo. Yo soy el ilustrador de la tribuna de opinión de Vargas Llosa desde que se ilustra, que ya han pasado más de... Y cuando la ilustras, ¿qué es lo que te sugiere, por ejemplo, cuando ve a Vargas Llosa, cuando lee alguno de sus columnas? Porque me imagino que me imagino que lee primero la columna y ya con eso decides sacar un dibujo sobre él. Yo tengo que ilustrar ese texto y entonces a mí me mandan la columna, yo la leo y bueno, generalmente además el tema de la prensa, ya sabes, va con mucha prisa. Sí. Yo estoy ilustrando una tribuna de opinión de un día para otro, o sea, me mandan el texto y tengo que tener el dibujo al día siguiente. Sí. Entonces lo que hago es que ya prácticamente mientras lo voy leyendo se me ha ocurrido la idea y me pongo a hacerlo. También es una especie de gimnasia, digamos. Llevo muchos años haciéndolo y ya sé más o menos de las cosas que yo puedo sacar o que puedo dibujar de ese texto, qué es lo que va a funcionar y qué no. Y luego, por otra parte, ¿qué te dicen revistas como Cosmopolitan, Vanity Fair, Vogue?
puedes responder lo que quieras. Bueno, es que toco muchos palillos. Igual que hablabas antes de los retratos o caricaturas que hago, también he hecho mucho dibujo de moda. He trabajado muchos años con Vogue, hace ya muchos años, pero he hecho mucho figurín de moda. También he hecho carpetas de prensa para Roberto Benigno durante unos cuantos años. El mundo de la moda me interesa mucho. Compro muchas revistas de moda. Y bueno, y luego también, por ejemplo, moda masculina, con la revista Gentleman he estado 15 años haciendo dibujos de moda. Entonces, al final también es un poco lo que decía al principio, son muchos años de carrera y en ese tiempo hay margen para hacer cantidad de cosas. Y yo toco muchos palillos. La moda es uno que me interesa también mucho. Sí, luego he visto que hay ilustraciones de la editorial Reino de Cordelia, que a mí es una de las editoriales que más me gusta porque sin que se note demasiado tiene su estilo propio y son muy llamativas todas las portadas. Creo que hiciste una para Drácula que creo que fue el año pasado, ¿no? O este año. No, ya tiene unos años, lo que pasa es que se sigue reeditando. No es solo la portada, el libro de Drácula de Reino de Cordelia creo que tiene ya 3 ediciones o 4. Sí. Y está profusamente ilustrado, tiene más de 60 ilustraciones dentro. Sí, sí. Es uno de mis trabajos más completos y de los que más orgulloso estoy, la verdad. Y últimamente también en Lo que el viento se llevó. También... Este sí es del año pasado, que sí. Lo hice con Reino de Cordelia. Lo sacamos para las Navidades del año pasado y está yendo muy bien, la verdad. Sí, yo es que no he hablado de él precisamente porque, digo, este año yo creo que tiene que salir cosas de Lo que el viento se llevó. Y entonces me llegó de la editorial 9 de 9 una versión de Lo que el viento se llevó en cómic, entonces me fijé en esa, pero era una de las que tenía también marcada, precisamente era la que tú comentas, porque claro, es una editorial que da gusto leer cualquier libro. Sí, lo hace muy bien, son pequeñas joyitas, la verdad es que de edición, de papel, de cómo están impresos, es un gustazo trabajar para ellos. Con ellos también tengo Poeta en Nueva York de García Lorca, ilustrado. Sí, yo de ese también he hablado yo hace unos meses de la obra de Lorca, pero no el que tú tienes, sino como a veces cuando acaban los derechos de autor y todo eso se editan de golpe a lo mejor 5 libros de la misma temática o el mismo libro, por ejemplo de Mujercita han salido unas cuantas. Ya, sí. Sí. Sí, eso ocurre. Lógicamente las editoriales van buscando el con menos inversión sacar el máximo de beneficio también. Sí. Luego he visto que has tenido una cierta afición al cómic. Antes, en los años 80, 70, se editaban multitud de revistas, cómics, a veces se hacían ciertos crímenes, como entre comillas, relacionados con el noveno arte, porque, por ejemplo, los cómics de Marvel aquí en España creo que llegaban de 5 en 5 la historia y los cómics de Marvel normalmente suelen tener 6 episodios para formar como una especie de novela gráfica y algunas veces cortaban algunas de las historias de manera abrupta, como pasó con creo que la Patrulla X, en uno de los primeros episodios que hubo un cambio se le quiso dar un giro a la colección y hay un salto en el que los lectores se pierden qué pasó exactamente con la Patrulla X. No sabía esa anécdota. ¿Y tú qué cómic leías o con qué revistas te sentías más cómodo? Pues mira, yo es que empecé tendría 18 o 19 años, al no haber entrado, como hemos comentado antes, en la facultad. Empecé trabajando haciendo cómic. Entonces trabajaba con el TVO Madrid, con Z, que editaba el Ayuntamiento de Madrid en aquella época. Sí. Y luego también pues con La Luna de Madrid, también colaboré con El Víbora, con alguna revista francesa, y esos fueron mis comienzos haciendo cómic. A mí me gustaban mucho, como era un chaval, pues los cómics de superhéroes, lógicamente, pero me gustaba mucho Spirit, de Will Eisner, que me parecía una maravilla, vamos. Es, de hecho, también es género negro, y a mí aquellas páginas llenas de blanco y negro, con unas sombras que parecían películas de género negro, con aquellas mujeres maravillosas, con esas pestañas, siempre me gustaron mucho esos cómics. Sí, Will Eisner tiene un repertorio de dibujos espectaculares, además
cualquiera de sus ilustraciones, sobre todo de las que hacía con letras e incluía a lo mejor a Spirit de fondo, es que perfectamente encajarían en cualquier empresa de publicidad, y si yo fuese capaz lo haría como membrete para mi página web, porque es que son alucinantes. Tengo uno de los libros que recoge sus mejores trabajos y hay como lo que sería una especie de portfolio en el que son 10 dibujos de este señor, de situaciones relacionadas con el cine negro, pero claro, ambientado con el personaje de Spirit. Y yo creo que eso es la perfección del dibujo, es como el Miguel Ángel del siglo XX. Sí, es una maravilla. De hecho, los grandes premios de cómic en Estados Unidos se denominan con su nombre, el premio Eisner. A mí, ya te digo, que creo que son esos motivos que te hacen quererte dedicar a lo que finalmente he terminado dedicándome. ¿Y has tenido la suerte de recibir algún premio así importante relacionado con el cómic o con la pintura? Pues en principio, sobre todo con la ilustración, con el cómic no, porque hice muy poco, pero con la ilustración sí. Tengo 3 premios americanos de dibujo de prensa. Luego también tengo aquí en España el premio Laus de ilustración, un Laus de oro que me dieron en los años 90. Y bueno, y luego tengo alguna nominación y algún premio así pequeño que bueno, tampoco es que sea multipremiado, pero sí son bonitos recuerdos que te dejan. Lo importante no son los premios, lo importante es el talento que se tenga. Luego, por otra parte, habíamos hablado que nos iba a comentar un poquito algo sobre la película Alien, que era una de tus películas favoritas, una de las películas que más te marcaron en tu vida. Sí, bueno, es que el año pasado tuve la suerte de ilustrar un libro que he hecho con Alberto Gil, que yo creo que habéis comentado ya en este programa. Sí, entrevistamos de donde vienen los monstruos. Y son como 25 películas clásicas de terror. Y una de ellas era Alien, que para mí pues es una de mis películas favoritas. Es de Ridley Scott, que justo hoy está presentando en Madrid su nueva película Napoleón. Y es una maravilla de ciencia ficción, de cómo está llevada, de todo. Yo recuerdo que además en esa película para mí es un poco especial porque conocí a mi mujer viendo en el estreno de la película, que fue hace ya 40 años. Y la he visto millones de veces. Entonces la he visto además en todos los formatos, incluso en Super 8. Y bueno, es de esas películas que te marcan, digamos. Y cuando he tenido que hacer esas 2 ilustraciones que acompañan el texto de Alberto Gil sobre Alien, pues me lo pasé muy bien. Una de ellas es como un calidoscopio de imágenes de los protagonistas de la película, que también así pues pude dibujarlos a todos, a Sigourney Weaver y a todo el elenco. Y luego la otra es una especie de cartel, como si me hubiesen encargado, haciéndome la idea de que me había Ridley Scott encargado del cartel de Alien, y un poco la visión que yo tendría de ese cartel hoy en día. Bueno, tú sabes que Ridley Scott te podría hacer la competencia, porque por lo visto dibuja muy bien los storyboards. Ah, mira, no lo sabía. Es impresionante, echa un vistazo en internet y pon storyboard de Ridley Scott y es impresionante lo bien que dibuja. Lo hace vale, lo miro. Están chulísimos. Además que lo hace el todo, no es, en ese caso no recurre a ninguna persona. ¿Y has tenido alguna posibilidad de hacer algún storyboard de algún cortometraje o de alguna película? No, he hecho muchísimos storyboards porque he trabajado en publicidad más de 10 años. Y entonces, tanto de otras agencias que me lo encargaban como dibujante, porque yo he sido toda la vida dibujante, o de la mía propia donde estuve trabajando, no que fuese mía, pero yo trabajaba en esa agencia, pues yo resolvía los stories, porque teniendo esa facilidad del dibujo, pues para contar la idea o para enseñar al cliente, lo mejor es hacer un story, y he resuelto muchos stories. Entonces, todo el tema de los planos y de cómo se cuenta la secuencialidad de una película contada en viñetas, pienso que es una cosa que se me da bastante bien. Sí, y es fácil contar una historia en 20 segundos. ¿Cómo lo haces para que quede más o menos la cosa quede bien? Tú recibes el guión y con el guión me imagino que plantea una serie de planos para que sea algo muy dinámico que capte la atención del espectador. Exactamente, sí, para que en un golpe de vista entiendas la idea. Malo es el story que después de haberlo visto entero no sabes. Y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre?
o qué me está queriendo contar. En una story se tiene que ver todo. Tiene un poco la fórmula del cartel o del anuncio, que vas por la calle y ves un cartel y en un golpe de vista tienes que saber qué te está contando. Bueno, algunas veces mi hermana y yo hablamos del tema del dibujo. Por ejemplo, ella colorea súper bien y si tiene un modelo en el que fijarse, pues le saca el máximo producto. Yo, por ejemplo, soy capaz de copiar un dibujo y darle mi toque personal. ¿Un buen dibujante el que es capaz de dibujarlo todo así de buena primera? ¿O una persona, por ejemplo, que copia? ¿Puede ser un buen dibujante? Sí, me refiero a copiar sin calcar. ¿Eso puede ser buen dibujante o eso no sería ser un buen dibujante, según tu criterio? Bueno, yo creo que son niveles distintos. Una cosa es el que hace una copia y el que dibuja, el que puede saber dibujar para hacer una copia, y otra cosa es la creatividad y sobre todo la invención, digamos, ¿no? Sí. El tener una página en blanco y sin tener una referencia o un referente decir, y aquí voy a dibujar a Napoleón. Pero tú Entonces, consideras que una persona que sabe copiar, yo creo que a mucha gente nos pasa, sabemos copiar pero no tenemos a lo mejor esa capacidad creativa, o creemos que no la tenemos porque no la practicamos. Pues a lo mejor tenéis que dar ese salto. Sí, yo creo que es una cuestión. Si sabes dibujar, sí, puedes dar siempre el salto a lo que se te ocurra, porque a todo el mundo se nos ocurren cosas. Sí, sí, sí. La creatividad no la poseen unos pocos. Digamos que a cualquier persona lo que pasa es que hay gente que tenemos más ventaja de poderla plasmar, pero vamos, yo creo que hay que dar ese saltito, que seguramente cuesta un poco porque es más fácil y más sencillo copiar algo que ya existe hecho. Por muy bien que lo interpretes, que una cosa que se te ha ocurrido, tratar de plasmarla. Yo creo que ahí también es muy bonito, vamos. Mira, te voy a contar una anécdota curiosa de uno de los alumnos que pasaron por mi colegio, que él era un niño muy especial, vamos, a nivel académico muy bien, luego, bueno, a lo mejor el tema emocional pues era así un poquito más complicado. Pero era una impresora, o sea, tú le ponías un dibujo, imagínate, el dibujo de Popeye, lo veía 5 segundos y hacía como una impresora. Le daba, cualquier dibujo que le daba era así, o sea, pero le daba el dibujo, lo tapabas y te hacía el dibujo exactamente como una fotocopia. Eso es una capacidad que tiene mucha gente, que incluso tiene gente con problemas de comunicación. Muchos autistas. Bueno, yo he visto, ahora no sé cómo se llama este hombre, pero hay un chico que es autista que le dan un paseo en helicóptero por una gran ciudad tipo Nueva York y luego le ponen una hoja tremenda de 2 metros por 1,5 metros y con equivocaciones lógicamente, pero hace una visión general de la ciudad extraordinaria. Y luego tipo impresora, el año pasado falleció un dibujante, yo creo que coreano, que se llama Kim Jong-un, que era una maravilla porque empezaba en esas hojas enormes de tipo 2 metros por 1,5 metros, una hoja en blanco y sin tener referencias para mirar en ningún lado, se ponía en una esquina y rellenaba toda la hoja entera de dibujos perfectos y teniendo que dibujar posiciones humanas o de caballos o de animales o de coches, incluso con el motor abierto, enseñando las piezas del coche sin referencia alguna, porque lo tenía en su cabeza. Digamos que eso son capacidades. Este hombre es un caso inaudito, ha fallecido el año pasado, muy joven, de un infarto, pero bueno, era un espectáculo ver de dibujar. Esas son capacidades raras que tienen algunas personas. Digamos que lo mío es bastante más normal. Sí, sí. Bueno, hay otro caso así parecido que impresionante, de un dibujante español que se llama Fernando Palacio, que no es que trabajase de memoria, también era autodidacta, hizo muchos cómics, recibió el Oscar de los cómics, que es un Yellow Kid, que por ejemplo dibujó al Cid, dibujó Manos Kelly. Sí, lo conozco. Bueno, pues este señor tiene la particularidad que los caballos los dibujaba muy bien, los perros salían fatal, no sé por qué, dice que todos los expertos dicen que los perros no era capaz de dibujarlo, y luego utilizar, como quería tener muchos personajes, pues hacía retratos, a veces los cogía del cine, y creo que detecté en una ocasión un dibujo que se parecía muchísimo a Bud Spencer. Pues sí, pues yo lo conozco, es uno de los autores que cuando yo era pequeño veía, yo lo recuerdo a Palacios en la revista Trinca, ahí veía sus páginas del Cid precisamente y me gustaban mucho. No sabía la anécdota de que no sabía dibujar perros,
los perros son muy difíciles, tienen una forma, digamos, de física complicada, de patas y eso. Los caballos no son menos difíciles, pero bueno, a lo mejor se le daban mejor los caballos. A mí se me da mejor dibujar los caballos que los perros. Bueno, Sí. Eso estoy seguro, porque lo he intentado varias veces y los caballos me salen mejor, pero vamos, a modo amateur, porque yo no soy profesional para nada y luego lo hago muy pocas veces y por gusto. Y descubrí una cosa muy curiosa, que con mis hijos pequeños le regalaron una pizarra de estas de rotuladores. Y el plano me di cuenta que con el plano inclinado, porque yo no lo sabía, me salían los dibujos muchísimo mejor. No lo sabía, yo no eso no lo sabía. Sí, bueno, los ilustradores, generalmente los dibujantes, usamos tableros de dibujo y generalmente están un poco inclinados, es mucho más cómodo para trabajar. De todas formas, yo ahí hago los bocetos, pero por regla general termino todas mis ilustraciones, las pinto en caballete. O sea, yo trabajo de pie sobre un caballete. Hago el boceto en un tablero de dibujo, pero luego lo paso a vertical, digamos, al papel, y ya allí lo pinto pues con un método muy tradicional, con acrílico, pero de pie en caballete, vamos. Pero eso lo haces para ver las perspectivas, ¿no? Para ir echándote para atrás, para adelante. adelante. Para acercarme, alejarme, sí, un poco para eso. Y luego también hay una cosa que he ido cada vez haciendo más, que es que me pongo varios dibujos a la vez. Por ejemplo, estoy ilustrando un libro y si tengo un gran tablero donde pongo con cinta de carrocero los papeles para hacer los dibujos, y si me puedo poner 5 o 6 dibujos a la vez, pues primero que mientras estoy haciendo uno voy pensando los demás, y si hay alguno que me atasco paso a otro, y luego que los colores, que generalmente los libros también procuro que tengan su propia gama de colores más o menos, pues si tengo ya hecho un color en el pincel, pues lo puedo dar en este dibujo, en este otro y en este otro. Y es una forma también de ir más ligero, digamos. Bueno, pues he visto, por ejemplo, la portada que hiciste para el cine de terror. Me he dado cuenta que los personajes pues se ven como muy pequeños, para que quepan bastantes personajes los personajes más icónicos del género del terror. ¿Eso qué hace? Sí. ¿Dibuja primero en un panel grande y luego se achica para la edición? Sí. Siempre yo trabajo en grande. Trabajo, para que te hagas una idea, las dobles páginas mías son de 50 por 70 centímetros, que es lo que es la hoja de papel que yo compro. Luego esa hoja la divido por la mitad, que son 50 por 35, o sea que es un tamaño grande, majo, como para poder poner en un caballete y dibujar como si fuese un cuadro. Luego eso se escanea, yo lo escaneo y se reduce al tamaño de la portada que haga falta. Y me imagino que los cómics, por ejemplo, de Marvel, de DC, hacen también ese tipo de técnica, ¿no? Pues sí, hay gente que dibuja prácticamente al tamaño que luego se va a reproducir, pero yo no sé, o sea, tan pequeño me parecen miniaturas y te dejas la vista, además, aunque yo muchas veces trabajo con lupa, porque para hacer muchos personajes, por ejemplo, como este caso que me acabas de decir, y poder hacer todos los ojitos y las boquitas de cada uno de los personajes, muchas veces tienes que acercarte más de la cuenta. Pero por ejemplo, hay una serie de libros que se están editando ahora, se han puesto un poco de moda en Estados Unidos sobre todo, que es sacar las páginas, se llaman Art Edition, ediciones de arte, digamos, pues de cómics conocidos, de eso que estamos hablando, de superhéroes. Por ejemplo, yo tengo varios, tengo de Will Eisner, también tengo alguno de los Cuatro Fantásticos, de esos que se hacían en los años 60, sí. Y el tamaño del libro es enorme, porque son los tamaños originales de las páginas en las que de hecho, cada libro es distinto al otro, porque cada uno tiene que tener el tamaño de las páginas que hizo el dibujante para ese libro. Y son muy bonitos porque puedes ver, prácticamente es como tener el original en las manos. Puedes ver incluso las correcciones, o si le ponían típex para tapar algo, en fin, ese tipo de cosas que para un dibujante son muy interesantes. Yo tengo en mi casa, por ejemplo, creo que 4 álbumes que ha sacado Panini hace 2 años, entre este año y el año anterior, y la verdad que son impresionantes, son los tamaños esos que tú dices. Yo ya no sé dónde ya metes tantos cómics, pero ese es un problema, ese es el mayor problema. Sí. Porque pensé, ¿qué hago? Me deshago de ellos, pero que me parecían unas joyas tan espectaculares que digo, es que esto tiene que entrar donde sea, guardado como sea, claro. No lo voy a poder meter en fundas de plástico de estas herméticas, pero aunque sea en una bolsa del Corte Inglés o de Mercadona, pero tienen que estar bien guardados, porque merecen mucho la pena, y yo creo que se revalorizarán con el paso de los años.
Sí, son piezas de coleccionista, digamos. Entonces imagino que son tiradas limitadas, en fin, pero yo creo que para una persona que quiere dibujar o para un profesional tienen mucho valor porque ves el trabajo prácticamente como si tuvieras los originales en la mano. Está muy bien. Bueno, pues agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Gracias por tu libro, El arte de Fernando Vicente, editado por Norma Editorial, porque es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Víctor. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.